Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Según la ONU, entre las instituciones más afectadas a nivel mundial por la corrupción se encuentran el Poder Judicial y la Policía. En la última década, más del 31% de los presos en todo el mundo se ha mantenido detenido sin sentencia y el acceso a la justicia depende de muchos factores. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas de hogares con bajos ingresos tienen aproximadamente un 30% más de probabilidades de tener problemas con la justicia civil que aquellas con un ingreso alto. Según una encuesta del Ministerio de Justicia de Argentina, la mayoría de los y las argentinas considera que el sistema de justicia está poco o nada pensado para resolver los problemas de la gente. Ejemplo de ello es que tan solo en el 2022 se produjeron 252 femicidios y al menos 38 de las víctimas habían denunciado al sujeto antes. Hoy vamos a hablar con Lucía de la Vega sobre los desafíos actuales que tiene Argentina en materia de justicia. Lucía de la Vega es abogada. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Clínica Jurídica y abogada de la Agenda Transversal Feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales. Lucía, bienvenida a Congreso 2030. El día de hoy vamos a abordar el objetivo 16 de Naciones Unidas, que tiene que ver con promover sociedades justas, inclusivas y pacíficas. Objetivo importante, bastante abarcativo. Primero me gustaría comenzar preguntándote acerca de la clínica jurídica, cómo funciona y sobre qué trabaja. Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. La clínica es un espacio que se constituyó con un convenio con la UBA, con la Facultad de Derecho de la UBA, y son los estudiantes del último año de la carrera que hacen su práctica profesional involucrándose en cuestiones de derechos humanos. La idea es, no solo que sea una cuestión de aprendizaje o de enseñanza, sino también de ir en algún punto armando profesionales que trabajen en derechos humanos. Abordamos cuestiones vinculadas a derecho a la vivienda, acceso a la salud, la situación de las personas privadas de la libertad, cuestiones vinculadas a violencia de género, nos han empezado a llegar. Es variado. Tenemos varios grupos, inclusive temáticos. Ahora estamos también trabajando en la cuestión ambiental. Bien. Es un termómetro de lo que va pasando, es un termómetro de época. Nosotros decimos que es la puerta de entrada al CELS y también es lo que nos va marcando también la situación social, ¿no? Porque las demandas van cambiando en función de qué está fallando en el momento. ¿Reciben consultas, pueden asesorar determinados temas? Asesoramos, centralmente asesoramos, tratamos de orientar a la persona que llega después de muchas puertas cerradas en la mayoría de las situaciones, y en algunos casos también hacemos el litigio, pero bueno, también marcamos muy, muy fuerte que el litigio no es la única vía, ¿no? Entonces, exacto. Pero sí, hacemos intervenciones distintas, muchas veces son más presentaciones administrativas, a veces es la vía judicial, a veces son inclusive llamados o pensar estrategias para que la persona pueda acceder al derecho. Y bueno, y lo que tiene la clínica también es que lo que hacemos es un abordaje psicojurídico, es un equipo interdisciplinario el que trabaja en la clínica, el equipo docente está formado por distintos profesionales de distintas áreas del CELS y de distintas orientaciones, así que tratamos también de hacer un abordaje un poco original, si se quiere, de las cuestiones y no solo desde el derecho. Es un término muy utilizado, es un concepto también muy utilizado. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué podemos entender por el término justicia?
Justicia yo lo veo más vinculado al acceso, ¿no? Al acceso a derechos. Hoy estamos con un panorama de una justicia totalmente deslegitimada, donde hay tiene muy poca legitimidad, y creo que tiene que ver con esto, con cuestiones vinculadas a la poca seguridad, pero poca seguridad en el acceso a derechos, en el acceso a la salud, a la educación, a cuestiones básicas, ¿no? Creo que viene por ahí. Bueno, y es justo con esto que te iba a preguntar, la justicia tiene uno de los índices de aprobación más bajos. Generalmente cuando se hacen las encuestas presentan números muy bajos. ¿Por qué crees que esto sucede, esta desaprobación a nivel sociedad? Mira, sí, los índices de falta de legitimidad de la justicia son muy altos, hay como una sensación de mucha desazón, ¿no? De estas puertas cerradas. El objetivo habla también de instituciones, ¿no? De instituciones eficientes para garantizar derechos. Y ahí creo que es central empezar a tener en cuenta las cuestiones estructurales de las personas que se acercan a la justicia. Si uno no hace jugar las situaciones de la interseccionalidad de esas cuestiones estructurales de una mujer migrante, por ejemplo, que se acerca a pedir la custodia de sus hijos, o inclusive en una situación de persecución penal. Si uno no contempla esas cuestiones, estamos muy lejos de poder hablar de justicia. Creo que lo que está pasando y la deslegitimidad tiene que ver sobre todo con una distancia muy grande. Es una distancia abismal entre la sociedad, entre las personas y los agentes, las personas que conforman el sistema de justicia. Claro, y esa distancia, yo te iba a consultar acerca de las barreras, ¿no? Uno podría pensar sociales, culturales, pero hasta incluso en cuanto al lenguaje. El lenguaje jurídico muchas veces es muy críptico. Sí. Sí, total. Ahí nosotros, desde la clínica, lo que hacemos es también, bueno, no solo cambiar el chip, si se quiere, del abogado individual que viene buscando el éxito. Nosotros todo lo trabajamos colectivo, y también tratamos de bajar muchísimo el tema del lenguaje. La primera barrera es el lenguaje, pero digo, también hay cuestiones muy centrales que tienen que ver con barreras geográficas, bueno, muchas que hacen a lo que tiene que ver con lo más estructural, ¿no? La falta de acceso porque no tenés los medios, porque cuando llegás estás agotado de ir. Digo, la burocracia que hoy tiene el sistema de justicia es muy fuerte. ¿Y qué sectores podríamos decir que encuentran más barreras a la hora de acceder a la justicia? Los sectores más vulnerables, digo, esto, ¿no? Y vemos una justicia muy alejada de la realidad social, digo, una justicia que inclusive, digo, hasta para entender en conflictos más simples entre vecinas, no tiene esas herramientas. Digo, hay una cuestión de clase muy grande entre quienes componen el sistema de justicia. Exacto. Y quienes se ven obligados a requerir la intervención. Y ahí, digo, sobre todo en términos de acceso a derechos humanos, se ve muy fuerte ese impacto y esa distancia. Y es importante también en la cuestión de acceso a derechos también conocer los derechos. Y yo creo que lo que existe es un fuerte desconocimiento. Hay una palabra que me gusta, los resortes institucionales con los que contamos. Y creo que la sociedad en su conjunto o en general desconoce esos resortes institucionales. Sí, los desconoce, eso es cierto. Han existido experiencias muy buenas, son recientes, los atajos, por ejemplo, los atajos que dependen del Ministerio Público Fiscal, y también los CAG, pero son vinculados a acceso. ¿Cómo sería, por ejemplo? Son más para acceder, para brindar asesoramiento. Pero bueno, es un avance, aún falta mucho. Pero es central también trabajar en que, bueno, si va la persona a exigir, se le explique de forma llana, que no para todo se requiere un abogado. Esto también es muy fuerte, porque quizás... Desarrollar esa idea que está muy instalada. Sí. Y la idea de conflictividad, ¿no? También, cuando hay otras formas, digo, las instancias de mediación, las audiencias, audiencias más públicas, donde se pueden escuchar los distintos intereses, que hace inclusive a lo que es la participación ciudadana. Hay otras formas, bueno, eso es lo que creemos nosotros para garantizar el acceso a derechos. Hoy hay que cambiar totalmente ese chip en los trabajadores de la justicia, en los jueces también, centralmente en los jueces, en las direcciones, en nuestra corte.
porque lo que vemos es una distancia enorme con las cuestiones sociales, con las cuestiones vinculadas a acceso a derecho. Y me interesa mucho eso que dijiste, ¿no? Está muy instalada la idea de que se necesita un intermediario, una intermediaria para acceder, ¿no? La idea del abogado o la abogada. Qué importante, ¿no? Que uno quizás puede gestionar, no sé, su acceso a la justicia, el reclamo de sus derechos, pero no está tan instalada esa idea. No, tal cual. Y bueno, y esto, hablamos del lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje inclusive corporal, el lenguaje de esa distancia, de eso Sí, la institución en sí. esto de ver los pasillos repletos no sé, los pasillos de los tribunales repletos de mujeres con niñas esperando por algún tipo de atención, digo, esto lo vemos tanto en el fuero penal como en el fuero civil. Digo mujeres con niñas porque son inclusive las mujeres las que están atrás de esas gestiones cuando, no sé, su pareja, su hermano, su hijo está detenida. Pero sí, hay muchísima distancia y creo que es central pensar el acceso a justicia desde otros lados, esto, ¿no? De contemplando centralmente esas diferencias estructurales, estas situaciones que hacen que hacen muy relevante poder acercarse a la sociedad en sí, porque si no vamos a estar muy, muy, muy lejos. Y también la inclusión de la perspectiva feminista, ¿no? Sí. Que vos mencionabas también las mujeres migrantes. ¿Se está incluyendo? Sí, hay mucha distancia. Dios, tenemos la gente, no sé, yo veo que piensan que con la capacitación en ley Micaela está todo resuelto. Y en Claro. realidad hay que trabajar, digo, nos encontramos con sentencias donde nos citan los tratados de derechos humanos para negar derechos, digo. Creo que sí, el cambio es más estructural. Nosotros lo que estamos planteando es la reforma estructural del sistema de justicia. Esto, digo, no se arregla, creo que es un avance las capacitaciones, es un avance que se citen distintos fallos o convenciones de derechos humanos, pero no para negar derechos. Digo, hay que poder internalizar el rol también del operador y la operadora judicial, que es el de trabajar para garantizar derechos, ¿no? Creo que también es un cambio rotundo. Esa reforma estructural, ¿qué puntos podrían sobresalir de esa reforma, digamos? Bueno, el Consejo de la Magistratura, que está muy en discusión, es uno, pero digo, tenemos que también pensar en otro tipo de corte. Hay una corte que está sumamente desprestigiada. Tenemos que pensar, y desprestigiada porque se ha vuelto muy, muy afín a las cuestiones más coyunturales y está lejos de sacar fallos que garanticen derechos, que digo digo, es una corte que está muy vinculada inclusive a cuestiones más burocráticas, más de agenda administrativa y menos en lo que puede ser un fallo ejemplificado, un fallo ejemplar, un fallo que siente jurisprudencia para... Sí, exacto, que es el rol de una corte constitucional, una corte que creo que es el rol que tendría que tener en nuestro máximo tribunal. Ahora bien, pasando por ahí, digo, en cuestiones procesales también hubo reformas, pero falta avanzar muchísimo. El sistema acusatorio en lo que es la justicia federal, por ejemplo, quedó a mitad de camino, no se está implementando. ¿Cuáles son los beneficios, digamos, de implementar ese sistema? Y en términos de justicia, es la inmediatez. Digo, y eso tiene un montón de impacto para la víctima, para las víctimas, bueno, para inclusive, centralmente también para la persona que está imputada de un delito. Pero bueno, todo viene, por eso creo que el cambio es más estructural. Exacto. Nosotros lo que planteamos es eso, digo, es no cambio de figura, sino un cambio de paradigma. No, total. Por eso también resaltar que hubo avances con los centros de acceso a la justicia y con Atajo, que trabaja muy bien, sobre todo en esta idea de acercar la justicia al territorio, pero aún falta muchísimo en términos del sistema de justicia y también en la formación de profesionales del derecho con un sentido social. Y en esta, digamos, reforma, ¿qué rol crees que debería jugar el poder legislativo, no? Es algo polémico muchas veces en cuanto a la independencia de poderes, se habla hasta dónde. ¿Qué rol crees que debería jugar? Mira, es prioritario una agenda de justicia que plantee son varias las reformas que hay que hacer a nivel estructural, como te decía. Creo que, por ejemplo, una ley pendiente sumamente importante es la que tiene que ver con acciones de clase, acciones colectivas, que son las acciones que muchas veces se hacen para acceder
al medio ambiente sano, a cuestiones vinculadas con consumo, a cuestiones vinculadas con acceso al territorio, digo, problemáticas que están dando mucha vuelta, que sí, que dan vuelta hoy, digo, que, Sí, están saliendo cada vez más a la luz estas. sí, y que hubo intentos, pero los intentos que hubo para legislar las acciones colectivas han sido muy limitantes, han sido para restringirlas. Esa es una de las leyes que creo que están pendientes, que el Poder Legislativo tiene que poder intervenir. Y después me parece que hay cuestiones más vinculadas a esto, ya sea tanto al Consejo de la Magistratura como también vinculadas a la reforma, a las reformas procesales que vienen abarajando y que han quedado a mitad de camino, que creo que también pueden retomar. Sí, que se realizan solo capaz en 2 provincias, no se hace a nivel nacional. Sí, lo que pasó con el Código Procesal Penal de la Nación, exacto. Sí. Y, por ejemplo, una ampliación de la Corte, ¿lo ves en un buen sentido? Sí. Hablamos de sí. que son cambios Sí, por estructurales, ejemplo, no hablamos sí, solo de número, sí. pero... Sí, nosotros lo estamos discutiendo, digo, por eso no quiero decir, en mi posición sí creo que está bueno. Creo que también hay que cambiar, hay que pensar el sentido de esta corte, qué tipo de corte queremos, digo, cómo queremos que nos representen los integrantes de la corte también, ¿no? Creo en que hay esta idea de mucho no ahí. instalarse tanto lo administrativo burocrático, sino en... Sí, y en lo coyuntural político que creo que esta corte ha venido jugando en estos últimos años. Creo que tuvimos una corte con fallos muy ejemplares, y este último tiempo, bueno, se ha alejado mucho. Creo que nos debemos una discusión de qué tipo de corte queremos. ¿Y qué legislación, si lo consideras así, destacás, digamos, en materia judicial? En materia judicial, bueno, para mí lo referí, pero el Código Procesal Penal que debiera implementarse, creo que es un avance muy grande. La Ley de Protección Integral para las Mujeres, digo, hubo toda una década de leyes muy buenas, digo, en ese sentido, aún así falta mucho, digo, falta mucho. Y hablábamos al comienzo de que este objetivo busca una justicia, una eficiente, justa e inclusiva administración de la justicia, ¿no? Para decirlo en esos términos, ¿qué elementos crees que faltan para llegar a lograr quizás un objetivo demasiado abstracto, pero mencionaste muchos durante esta entrevista? Sí, yo creo, centralmente para llegar que necesitamos sentarnos, priorizar la agenda de justicia. Creo que el camino puede venir también de la mano de las reformas feministas de la justicia, que me parece que ahí el feminismo tiene mucho para aportarnos. Pero digo, es cambiar también el modo de intervención tomando en cuenta las problemáticas estructurales de las personas que llegan a la justicia. Si no tomamos en cuenta lo que le está pasando a esa persona para poder intervenir y lo hacemos desde la vereda de enfrente o desde el piso 3, no quiero hablar de atril, digo, bueno, de ese, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Que estemos hablando de instituciones que sirvan, de instituciones eficientes para acceder a derechos. ¿Y esta lejanía tan instaurada siempre existió en la Argentina? Digamos, esta distancia que yo también la siento con respecto a la sociedad y las instituciones de la justicia. Mira, por ejemplo, en el 2001, cuando se estaba planteando que se vayan todos, sin embargo, de lo que es en justicia hubo muchos fallos favorables. Era como la vía, ¿no? En términos de fallos de acceso a derechos, ya sea, digo, en términos de acceso a la vivienda, acceso a medicación para VIH, cuestiones más de reforma, litigios más de reforma estructural y demás. Luego, digo, se ha ido deteriorando, hubo avances, pero este último tiempo, sobre todo, se ha ido deteriorando mucho la imagen de la justicia, pero creo que también tiene que ver con el rol que han tenido, ¿no? Digo, muy involucrada, muy pegada a los sectores de poder, digo, muy pegada a años sin hacer nada, a las situaciones de impunidad, por ejemplo, con femicidios, digo, muy pegada al armado de aparatos como por ejemplo y a ocultar como fue con relación por ejemplo el juicio a la AMIA, digo, creo que todo eso ha contribuido a llegar a donde estamos hoy y por eso planteamos esto, ¿no? Que la reforma del sistema de justicia son varias reformas estructurales las que deben ser priorizadas.
Y bueno, la ONU fija, digamos, es un número, digamos, podríamos decirlo como simbólicamente, al 2030 estos objetivos. ¿Sos más optimista o sos más pesimista con respecto a que la Argentina se pueda acercar al menos a este objetivo 16? Yo creo que se puede acercar, ¿eh? Se puede acercar. Hay que priorizarlo, hay que ponerlo en agenda, pero creo que nos vamos a acercar. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias.